Qué gusto saludarles, 2:30 de la tarde, tiempo de la Ciudad de México. Estamos en las noticias. La Secretaría de la Defensa Nacional ha desmentido que cayera una estructura en las obras de Santa Lucía. Además, fíjese que acaba de ser vinculado a proceso el administrador de la Feria de Chapultepec. También le diremos qué dijo el presidente López Obrador ante empresarios de los medios. Pero antes, la Organización Panamericana de la Salud acaba de emitir hace unas horas su último informe sobre sarampión en la región. Confirma 16 casos en México entre enero y octubre de 2019. Eso que dice la OPS no coincide en lo absoluto con el informe de vigilancia epidemiológica de la Secretaría de Salud, que para el 28 de octubre señala para sarampión, ¿ya lo vio usted? 0 casos. En el apartado de arriba de esta misma lista aparece enfermedad febril exantemática, es decir, cuadros de altas temperaturas con erupciones de la piel y otros síntomas similares al sarampión y otras enfermedades que sí marca casos registrados. Pero como pueden ver, el apartado para esta semana y el acumulado 2019 marca 0. En comparación, le decíamos al principio, la Organización Panamericana de la Salud, que pertenece al Sistema de Naciones Unidas y a la OMS, marca 16 casos para México. Le repito, 16 casos de sarampión en México confirmados por OPS. Además, confirma más de 1,200 casos para Estados Unidos. La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, señaló que nuestro país tiene el menor gasto público en salud en los 137 países que integran el organismo internacional. Un gasto total por persona, $4,000, mientras que en México solo se invierte $1,150. Estados Unidos y Suiza son las dos naciones que más recursos disponen para el sector salud. La OCDE indicó que en México la mayoría de las familias deben pagar por la salud, es decir, pagamos doble por salud, pese a que se trata de un derecho que el Estado debe brindar. Y fíjese que el Gabinete de Comunicación Estratégica publicó su informe sobre las ciudades más habitables de México, una evaluación en la que se arroja, de acuerdo con más de 20 variables, que Mérida, Tepic, Campeche, Guanajuato y La Paz estarían entre las ciudades mexicanas con mayor percepción de ser lugares habitables. Acapulco, Ciudad Obregón, Ecatepec, Naucalpan y Chimalhuacán con los índices de percepción de ser menos habitables, es decir, los peores índices. En Chimalhuacán, más de 82% de las personas consultadas consideran que no viven en un sitio habitable. Qué triste, qué grave. Se consideran variables de condiciones físicas, desde alumbrado, acceso a servicios, hasta conectividad en transporte y, sobre todo, seguridad. En temas de seguridad, hoy el presidente López Obrador dijo que no modificará la estrategia del gobierno federal en temas de seguridad pública, que estaba ampliamente descrito el proyecto en el plan de desarrollo que presentó incluso antes de la presidencia. Dijo el presidente López Obrador que la llamada guerra contra el narcotráfico en pasados sexenios fue una estrategia política tras los resultados de las elecciones del 2006, que continuará atendiendo las causas de la desigualdad, la descomposición social. Allí, frente a la prensa esta mañana, añadió que los hechos en Culiacán y el más reciente en Sonora contra la familia Levarón despertó y alentó afanes autoritarios de uso de la fuerza. Habló que las recientes columnas y publicaciones de diarios norteamericanos, destacamos The Wall Street Journal, The Washington Post, The Santiago Union Tribune, él dio una opinión de esto dijo el presidente. Es muy fácil, ¿no? Decir, desde un medio de información, más si es un medio de información extranjero, de que existe una crisis sin tener los antecedentes. Y reafirmo que se ha logrado mucho en poco tiempo. Yo podría decir que ya están las bases de la transformación. Por eso estoy planteando que nos va a llevar un año más y que entonces sí va a quedar terminada la obra de transformación. El líder nacional del PAN, Marco Cortés, dijo que México debe buscar colaborar con la Unión Americana para combatir al crimen organizado. Es colaboración en información, en inteligencia, colaboración en el combate del consumo de drogas dentro de Estados Unidos y en el trasiego de armas a nuestro país. Pero en donde México tiene que hacer su parte y hoy no lo está haciendo porque la Guardia Nacional está distraída como policía migratoria y no brindándonos la seguridad que merecemos. En unos momentos vamos al caso Levarón, pero ayer, a menos de una semana de lo que pasó en el penal de Atlacholoaya en Morelos, en una revisión de rutina,
Ahora se desataron hechos violentos por un operativo en el penal de Ciudad Juárez. Hay 10 muertos. Esta es la historia. Fuerzas federales y estatales realizaron un operativo de intervención en el Cerezo 3 de Ciudad Juárez, Chihuahua, con el propósito de revisar y detectar armas, drogas y objetos prohibidos. La madrugada de este miércoles, unos 850 elementos de la Policía Municipal, junto con elementos de las fuerzas estatales, Policía Federal, Ejército y la Guardia Nacional, llegaron al centro de reclusión para la revisión de celdas y reos. Este operativo provocó la reacción violenta del grupo delictivo Los Mexicles, que trató de impedir la revisión del centro penitenciario con hechos distractores que causaron la muerte de 10 personas y la quema de camiones y automóviles particulares. Pues hay 10 personas que pierden la vida en diferentes hechos. Al menos 8 de estos homicidios estarían vinculados a este tema distractor que les comento. En diferentes puntos de la ciudad se incendiaron 10 camiones de transporte de pasajeros, así como 5 vehículos compactos. Todo esto pues en una planeación maquiavélica para poder lograr que las autoridades desistieran de este operativo que se iba a realizar a las primeras horas del día. Durante la quema de uno de los camiones en la calle Tecnológico y Granjero, 6 personas resultaron con quemaduras de primero y segundo grado. 3 de ellas se encuentran hospitalizadas. Se informó que hay 4 detenidos por estos hechos y se abrió una carpeta de investigación por el delito de daños y ataques a la vía pública, y los responsables podrían alcanzar hasta 30 años de prisión. En Ciudad Juárez, Chihuahua, Noticieros Televisa. Sobre el caso Levarón, en Sonora, esta mañana iniciaron los funerales de las víctimas del ataque armado allá en Bavispe el lunes pasado. El saldo, 9 muertos, entre ellos 6 niños. 5 de los menores fueron muchos muertos, fueron 14, pues 5 de los menores que sobrevivieron fueron trasladados a un hospital en Tucson, Arizona. Se reportan fuera de peligro, 2 de ellos podrían ser dados de alta hoy. Elementos de la Fiscalía Estatal de Sonora realizaron ya los peritajes en el lugar de la agresión. Usted sabe que el canciller estuvo antier a ir. La Procuraduría de Sonora informó que la Fiscalía General de la República sí se sumó a las investigaciones. El canciller Ebrard señaló que el FBI sí puede colaborar en la investigación, pero que será la Fiscalía la que determine si solicita su participación. Hasta el momento no ha habido un pronunciamiento ni del FBI ni del Departamento de Estado norteamericano sobre esta agresión mortal a varios de sus ciudadanos. Le decía que hoy iniciaron los funerales de las víctimas, parte de las víctimas en la comunidad de La Mora, en Sonora. Para mañana está programado el sepelio en Galeana, Chihuahua. Nos lanzamos a Sonora con mi compañero Francisco Javier Carmona. Francisco, adelante. ¿Qué tal, Carla Iberia? Muy buenas tardes. Mira, me encuentro aquí en el rancho La Mora, donde ya lleva por lo menos 3 horas de este servicio religioso de la comunidad Levarón, que están realizando los funerales de la señora Donna Lanford, junto con sus 2 hijos, quienes perdieron la vida en este brutal ataque del crimen organizado del pasado lunes. Quiero comentarte que en unos momentos más saldrán los féretros, los 3, para ser sepultados en un cementerio de aquí mismo del rancho La Mora, donde más tarde se realizará también la segunda parte de este servicio funerario para honrar la memoria de la señora Ronira Levarón y sus 4 hijos, quienes murieron calcinados en este ataque armado del pasado lunes. Ellos, los restos de esta familia serán llevados a Galeana mañana por la mañana muy temprano. Únicamente se realizará aquí el servicio religioso y ya en Galeana, Chihuahua, serán sepultados sus restos. También el de la 9ª víctima, Cristina, quien también se realizará el servicio funerario, pero será hasta el sábado, también en el Panteón Municipal, en el municipio de Galeana, Chihuahua. Así que, pues por lo pronto, aquí continuamos en La Mora, en el rancho La Mora, en Sonora, Chihuahua. Carla. Francisco, tú que estás en este momento en el rancho La Mora, en Bavispe, Sonora, cuéntame si, por ejemplo, en el camino a donde se está llevando a cabo el servicio religioso, has encontrado vigilancia y de qué cuerpos policíacos. Pero ya salimos, ¿verdad? Ya perdimos a Francisco Javier Carmona. La Comisión Nacional de Derechos Humanos se refirió a este caso como un hecho lamentable y condenable. Confirmó que fueron emitidas medidas de recomendación para garantizar la seguridad de la comunidad Levarón. El visitador general de la CNDH, Ismael Eslava, advirtió que hechos como este no deben repetirse. La Comisión Nacional, tan pronto como tuvo conocimiento de estos lamentables y condenables hechos,
emitió medidas cautelares a las autoridades del gobierno de Chihuahua y de Sonora con la finalidad de generar las acciones que resulten necesarias para garantizar la seguridad de los integrantes de la familia Levarón. La Comisión Nacional estará al pendiente del desarrollo de las investigaciones que realicen las instancias de procuración de justicia. Hechos lamentables y condenables y que no pueden volverse a repetir en el país, que esto es multifactorial. Sin duda alguna va a ser un referente. Por cierto, en el Senado de la República, en estos temas, debate sobre quién será el titular o la titular de la presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Allá está Claudia Flores Barreto. Adelante, Claudia. ¿Qué tal, Carla? Bueno, pues ha iniciado ya esta votación para saber quién de los tres integrantes de la terna puede obtener la mayoría calificada. Se trata de Rosario Piedra Ibarra, Jesús Orozco y Arturo Peinbert. Sin embargo, Carla, pues ya esta terna fue sometida a votación del Pleno en 2 ocasiones la semana pasada. Ninguno de ellos obtuvo la mayoría calificada, el voto de 2/3 partes de los senadores presentes en el Pleno, como lo exige la Constitución, y por eso no ha podido llevarse a cabo este nombramiento. Esto luego de que la bancada de Morena anunció pues que promueve a Rosario Piedra Ibarra como la próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos entre esta terna, porque su deseo es que alguien que ha sido justamente víctima de abuso en sus derechos humanos, que ha sido víctima, pues es quien encabece este organismo para este periodo de 5 años. Carla, en unos momentos más sabremos si en este tercer intento se logra que Rosario Piedra sea designada como presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De no ser así, de no alcanzar la mayoría calificada, tendría que regresarse esta terna a comisiones para que propongan una nueva terna en la que únicamente cambiando a uno de los integrantes podría regresar al Pleno y ser presentada nuevamente. Cabe destacar, Carla, que el próximo 15 de noviembre concluye pues la gestión de Raúl González Pérez, el actual presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y ya esta semana venció el plazo que de acuerdo con la ley se tenía que respetar para hacer este nombramiento 10 días antes justamente de que concluya el plazo del actual presidente. Muchas gracias, Claudia Flores Barreto, desde el Senado de la República, por supuesto pendientes de la votación, y volveremos contigo si hay un nuevo resultado. Vamos con más noticias un poco después de la pausa, volvemos. Thank you for your interest. ¿Qué viene? ¿Qué hablamos? ¿Qué es viral? Esto es Las Noticias con Carla Iberia, cada tarde en La Señal del Nuevo. Bienvenidos a este 7 de noviembre a la Red Nacional del 9 y en todo el mundo a Televisa.news, y se integran a las noticias de la tarde. En las últimas 24 horas, 10 personas fueron asesinadas en distintos puntos de Guanajuato. En Guerrero, delincuentes dispararon, prendieron fuego 2 tráilers sobre la carretera federal Chilpancingo-Iguala. Biólogos de la Unión Americana utilizan perros para rastrear animales en peligro de extinción en por lo menos 20 países. En Tabasco, sustituirán el 12% de los árboles de Villahermosa y se conmemora el Día Mundial de la Diabetes. En Alemania, centenares de vuelos cancelados por huelga en aerolínea. En Suecia, crucero con más de 1,000 personas a bordo quedó varado cerca de Estocolmo. Información de última hora: la mesa directiva del Senado de la República ya tomó protesta a Rogelio Hernández Cázares, nuevo comisionado presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, pues es el órgano encargado de regular la exploración y extracción de hidrocarburos
en México. Y continuamos con las noticias. La Suprema Corte desechó por ser improcedente la impugnación que presentó el Instituto Nacional Electoral contra la llamada Ley Bonilla. El INE buscaba revertir la reforma a la Constitución de Baja California que establece la ampliación de mandato del gobernador Jaime Bonilla de 2 a 5 años. El apoderado legal de la feria de Chapultepec fue vinculado a proceso por homicidio y lesiones culposas tras el accidente que dejó 2 muertos y 2 heridos. Por no ser considerados delitos graves, el juez determinó como medida cautelar que se presente a firmar periódicamente. Estableció un plazo de 4 meses para la investigación complementaria. La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México permitieron que un juez de control vinculara a proceso al apoderado legal de la empresa operadora de desarrollo humano Chapultepec SADCB por los delitos de homicidio culposo diversos y lesiones culposas diversas. Y elementos de la Procuraduría de la Ciudad de México detuvieron a uno de los presuntos asaltantes que participó en el robo de 1,500 centenarios en la Casa de Moneda. ¡Páralo! Edgar fue detenido debido a que las autoridades consideran que participó directamente en el robo a la tienda de la Casa de Moneda de Paseo de la Reforma el pasado 6 de agosto. El joven, quien aparece en el video del robo, fue ubicado en la alcaldía Iztapalapa. Al momento de su detención, dijo a los policías que un grupo de personas lo contrató para cometer el robo, que le dieron diversas indicaciones para cometer el atraco y que tras el hurto entregó los objetos robados y recibió 5 millones de pesos. Según los reportes de la policía, en el robo fueron sustraídos más de 1,500 centenarios y relojes. Edgar es considerado como cabecilla de una célula delictiva dedicada principalmente al robo de diversos establecimientos, incluyendo casas de empeño. Según informes de la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México, se tuvo conocimiento que con la finalidad de no ser detenido, registró movimientos de manera intermitente entre los municipios de Valle de Chalco y Coacalco, Estado de México. Además, se informó que hizo creer a su familia que se trasladaría a Acapulco Guerrero, ante el temor de que informaran a las autoridades su ubicación. Sin embargo, nunca dejó la Ciudad de México. Se tuvo conocimiento que el inculpado planeaba robar una casa de empeño denominada Monte de Piedad, ubicada en Calzada Ermita Iztapalapa, en la alcaldía del mismo nombre, luego de que había conformado ya su propia banda. Hace más de 2 meses fueron detenidos familiares de Edgar por posesión de droga, pero fueron puestos en libertad. Se sabe que al monitorear sus comunicaciones, se logró ubicar a uno de los responsables del robo a Casa de Moneda. El imputado fue trasladado a la Agencia Central de Investigación. Las indagatorias del robo de la Casa de Moneda son encabezadas por la Fiscalía General de la República. Arturo Sierra, Noticieros Televisa. Por un derrame de combustibles cerradas en Tabasco, 3 playas de una región costera hasta el momento desconocen, o la autoridad no ha informado el origen de este derrame. El ayuntamiento indicó que el hidrocarburo se registró ayer desde Playa Varadero hasta Comunidad Unión. Se notificó tanto al gobierno del estado como a la Secretaría de Marina y a Pemex sobre el hallazgo. La iniciativa para evitar que la Conavio desaparezca lleva más de 66 firmas en la plataforma change.org bajo el nombre Defendamos a la Conavio, es decir, no desaparecería la Conavio, sino cambiaría de figura jurídica en cómo recibe los fondos federales. La propuesta dirigida al gobierno federal busca llegar a las 75,000 firmas y, por cierto, hoy la Conavio lanza una extraordinaria aplicación móvil. La están viendo en su pantalla, tienen hijos en edad escolar, de secundaria, les gusta la naturaleza, se llama Enciclovida. Se trata de una enciclopedia única en el mundo. México es uno de los 17 países con mayor diversidad de flora y fauna en el planeta. Si ustedes se meten a Enciclovida de la Conavio, podremos conocer qué especies son endémicas de nuestro país, cuáles han llegado desde otros continentes, cuáles han migrado, además de saber cuáles estarían en peligro de extinción. La plataforma tiene 13 millones de registros geográficos de 103,000 especies que viven en México. Continuamos en las noticias. Fíjese que el gobierno federal acaba de lanzar una estrategia muy interesante de combate a las adicciones y en varios de los spots hablan de observar al hijo o a la hija, sus movimientos, sus silencios, sus actitudes, y nos gustaría mucho hablar de eso y cómo restablecer comunicación perdida con niños y adolescentes por adicciones o no, con nuestra genio Nancy Steinberg. ¿Cómo estás, Nancy? Pues bien. Y realmente es una noticia muy importante esta que tú estás hablando de cómo restablecer comunicación con los hijos.
O sea, yo creo que en algún momento los papás tienen que tomar la decisión de empezar a comunicar con los hijos. Si lo hacen en edades muy tempranas, entonces los niños van creciendo con esta posibilidad de saber que mamá, saber que papá son las personas con quien comunicamos. Pero si no lo hiciste en ese momento, es algo que tienes que ir desarrollando, porque no es así como que de la nada el chico de pronto te va a empezar a platicar cosas, especialmente, por ejemplo, con respecto a las drogas. En ese sentido, por ejemplo, ¿de qué habla, como dicen los spots que están pasando en la televisión, que no son comerciales? Cuando te dicen, observa su habitación, observa sus silencios. Háblame, por ejemplo, de esas dos cosas. Mira, por ejemplo, una de las cosas que se sabe es que los chicos que tienen algún tipo de problema o que saben que sus compañeros tienen algún tipo de problema, se enconchan, se cierran y no están platicando. Entonces, un chico que de alguna manera siempre te está platicando y de pronto se queda callado, entonces foco rojo, te está diciendo algo. O si tú haces preguntas específicas y de pronto tu hijo, tu hija se queda callada, como pensando, foco importante para saber qué está sucediendo. Y tienes que saber cómo preguntar, porque no se trata de arrinconarlo, no se trata de forzarlo a decir, sino que de alguna manera invitarlo a que empiece. Por ejemplo, vamos a suponer que quieres abrir el tema de las drogas. Entonces lo que tú puedes hacer es empezar a hablar de las drogas. ¿Sabes si está sucediendo algo así en el colegio? ¿Conoces a alguien que esté teniendo este tipo de problema? Entonces empiezas a generar un ambiente de confianza para que el chico sepa que contigo lo puede hablar, porque de entrada no va a venir a decirte. Oiga, doctora, a ver, en acercarse y lograr probablemente una confianza sobre temas específicos que tendrían que ver con acceso a drogas, probablemente con acceso a actividad sexual, esto que tú me dices de, oye, ¿conoces un caso? ¿Funciona el conozco un caso que ocurrió a un hijo de una persona de la oficina? ¿Eso funciona? A muchos papás sí les funciona, nada más que depende también de la edad del chico y de qué tanto abusas de esto, ¿no? Es decir, un chico de preparatoria 18 años, ajá, difícilmente se la va a tragar, especialmente si además has abusado de esto. Pero un niño más pequeño, etcétera, etcétera, un jovencito de 12, 13 años, si tú le empiezas a platicar por primera vez, fíjate que mis amigas estaban platicando el otro día de que tal y tal está teniendo este problema, puede ser que consigas que tu hijo empiece como a sentir un poco más de confianza, pero lo que tú quieres generar como confianza es confianza en que me va a hablar. Confianza en que él tiene que saber que yo soy la persona a quien puede recurrir. Es decir, exacto, primero viene el tema de incluso la charla. Es que hay padres que, exacto, los arrinconan como dime toda tu vida, bueno, tengo 5 minutos, ya me voy. Eso requiere tiempo. Primero viene la charla y luego viene la confianza. Viene la charla y viene la charla en los dos sentidos. Ajá. Una de las grandes quejas, por ejemplo, es la mamá recoge al niño en el colegio y le pregunta, ¿cómo te fue? Entonces viene y me dice, es que le pregunto, ¿cómo te fue? Y el niño me dice, bien, y de ahí ya no lo saco. Entonces, para que el niño te platique más, tú también tendrías que estarle platicando de manera frecuente acerca de las cosas que a ti te interesan. Por ejemplo, a la hora de la comida, no se puede convertir en una indagación y un interrogatorio al niño, sino, por ejemplo, tú platicas de algo que fue importante en tu día, tú platicas de algo que te gustó, tú platicas de algo que te preocupó. Por ejemplo, si hay una noticia fuertísima, especialmente cosas que están ocurriendo en tu país y que están invadiendo la conversación todos los medios, pública. La conversación pública. Entonces, tú traes la conversación para que tú digas cuál es tu postura, tu opinión, y le des al niño permiso de que él también externe lo que está sintiendo. Oye, Nancy, me quedo a la mitad de este tema. Podemos seguir y además un poco más adelante en Facebook Live la doctora Nancy Steinberg. Gracias, Nancy. Claro, con mucho gusto. Gracias. Vamos a una pausa y volvemos. Política, economía, estados, nosotros, empleo, seguridad, salud, acompáñenos. Cada tarde, 2:30, 3:30 por Televisa.news y por la señal del 9.
Son las 3 de la tarde, yo soy Carla Iberia Sánchez. Bienvenidos a las noticias. Empresas mexicanas garantizan salario mínimo a sus empleados. Donaciones multiorgánicas en el IMSS beneficiarán a 154 personas. En México, al menos 20,000 personas padecen esclerosis múltiple, informó la Secretaría de Salud. En Acapulco, Guerrero, sigue el problema de desabasto de agua muy grave. Tiburones, macos, varios lagartos endémicos cubanos fueron incluidos en la lista de especies protegidas. Senadores promueven reformas para reducir el uso de plástico. El actor Robert De Niro, Yalitza Aparicio, invitados del Festival Internacional del Cine de Los Cabos. Se reportan estables los 3 mexicanos heridos en un ataque en Jordania. El embajador de México en Jordania informó que ya les tomaron declaración. Las autoridades de Jordania identificaron al presunto agresor como un joven de 22 años de origen palestino, Emanuel Rosales. 3 mexicanos resultaron heridos en un ataque con cuchillo en el sitio arqueológico de Jerash, al norte de Amán, capital de Jordania. ¡Es un puñal! ¡Por favor, ayuda aquí a él! ¡Por favor! La embajada mexicana en Amán confirmó que 3 de sus ciudadanos que participaban en una visita guiada a Jerash sufrieron heridas y que el jefe de la legación, Roberto Rodríguez Hernández, acudió al hospital. Information about stab attack for some locals and tourists at the Jerash touristic place. Within 15 minutes they were received at the local governmental hospital. They were assessed. 2 of them were admitted to the operating room. El canciller Marcelo Ebrard informó que estableció contacto con los niveles más altos del gobierno jordano y que el rey Abdalá II está al pendiente de la situación, mientras que el ministro de Salud encabezó la intervención quirúrgica de las 2 personas que presentan heridas graves y se encuentran delicadas. El agresor fue detenido. Fuentes de los servicios de seguridad indicaron que el sospechoso se llama Mustafa Abu Ruiz, que procede del campamento de refugiados de Sauf y tiene 22 años. No. فكنت واقف على باب الكافتيريا وكان وراي كل السواح على درج الكافتيريا دخلتهم داخل الكافتيريا فمرق من قدامي وهجمت عليه. El campamento de Sauf, situado cerca del sitio arqueológico, fue creado en 1967 para albergar a los palestinos que huyeron de Cisjordania y Gaza durante la Guerra de los 6 días con Israel. Al parecer, Mustafa era buscado por la policía y cuando iba a ser detenido, atacó a un grupo de visitantes. En el lugar también resultaron heridos una turista suiza, el guía del grupo, 2 guardias de seguridad y el conductor del autobús. El padre del atacante lamentó lo sucedido. Jerash es uno de los sitios arqueológicos más visitados de Jordania, por sus distintos monumentos y vestigios que datan de la época romana. Emanuel Rosales, Noticieros Televisa. Los 3 mexicanos heridos eran parte de una visita guiada y agradezco mucho que en vivo nos tome la llamada la señora Linda Flores Rosete. Ella es mamá de Jorge Alberto Vergara Flores, una de las víctimas de este ataque en Jordania. Señora, le agradezco mucho poderla escuchar esta tarde. No, al contrario, muchas gracias a ustedes por escucharnos. Señora Flores, me gustaría que me platicara qué ha pasado las últimas horas con la salud de su hijo, de su nuera y su consuegra. Bueno, la embajada y tanto Relaciones Exteriores me comentan que están estables. Entonces no sabemos, ahora sí que más de lo que ellos nos dicen, ¿no? Fueron operados, pero están estables. Ellos recibieron un ataque con arma punzocortante. ¿Sabe si las heridas afectaron órganos vitales y alguno de las 3 personas continúa en una unidad de cuidados intensivos? Claro que sí. Mi hijo, desgraciadamente ayer, le tuvieron que retirar un riñón y mi nuera está delicada también porque tuvo perforación en pulmón y una arteria del estómago. Señora Linda Flores, madre de una de las víctimas del ataque de ayer de Jerash en Jerash, en Jordania, ustedes recibieron la visita del cónsul en la región y el embajador en la región, ¿verdad? Así es. En la ciudad donde usted vive, aquí en México, ¿usted ha recibido o ha tenido que testificar ante alguna autoridad, Secretaría de Relaciones Exteriores o Fiscalía? Bueno, tuve una entrevista con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en la cual agradezco mucho su atención, su apoyo, y pues estoy en espera de lo que me prometieron, ¿no? ¿Qué le prometieron, señora Linda? Pues ahora sí que hacerme llegar a donde está mi hijo.
O sea, ¿usted sabe en este momento la localización del hospital donde está su hijo? Sí. Sí sabe. Sí. Y lo que le prometieron es que usted iría a Jordania para ver a su hijo. Así es. Y ese gasto lo cubriría la Cancillería. Sí, todo su apoyo tengo de ellos. Además de contaran o no con seguro médico de la hospitalización de su hijo, su nuera y su consuegra. De parte de allá de Jordania están con todo eso, señorita. Mire, lo importante, por supuesto, es la salud de su familiar. ¿Usted ha podido hablar por teléfono con su hijo? No, para nada, señorita. No. Nada más, ahora sí que tengo los datos que me dan de que están estables y pues nada más. Muy bien, señora Linda, ¿quién le informa cada hora o cada 2 horas del estado de salud de su hijo Jorge Alberto? Pues precisamente el licenciado de Relaciones Exteriores. Bien, señora Linda, pues pendiente de ese caso. Ya han establecido la familia comunicación con la Cancillería. La Cancillería probablemente trasladaría a la madre de uno de los heridos a Jordania. Eso no ha ocurrido. El ataque ocurrió hace más o menos 26 horas y los 3 aún están internados, ¿verdad? Así es. Señora Linda Flores, agradezco que nos haya tomado la llamada y estamos en comunicación. Muchísimas gracias a ustedes y pues esperando que Jordania también me apoye a ver si puedo tener pues el apoyo del rey, ¿no? Exactamente, finalmente eso ocurrió en su territorio, en una de las 2 o 3 zonas más turísticas de Jordania. Muchas gracias. Para servirle, hasta luego. Estamos viendo en este momento, la foto que veíamos era de la persona, un muchacho de 22 años que atacó a los turistas. En el Reino Unido la policía confirmó que 39 personas encontradas que murieron en un camión, usted recuerda esta tragedia, no eran de nacionalidad de China, sino son de Vietnam. Las autoridades informaron que han estado trabajando con la policía de Vietnam, con especialistas forenses para identificar a los cadáveres que fueron hallados el 23 de octubre pasado en la caja de un camión en un parque en Grace, a las afueras de Londres. La policía británica ya acusó al conductor del tráiler, Maurice Robinson, de 39 cargos de homicidio y conspiración para traficar personas. En Francia, la policía desalojó 2 campamentos de migrantes y refugiados al noroeste de París. Organizaron un gran operativo, desmantelaron estas megacarpas que estaban ocupadas por casi 2,000 personas. Advirtieron que serán arrestados y deportados quienes intenten nuevamente vivir o armar en campos de migrantes. La Asamblea General de Naciones Unidas pidió nuevamente poner fin al embargo estadounidense contra Cuba, aprobando una resolución apoyada por los Estados miembros, con votos en contra de Israel, Brasil, la Unión Americana. El Congreso de Estados Unidos es el único que puede levantar el bloqueo comercial a La Habana, que aplica desde hace 6 décadas. En Tamaulipas, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional aseguraron más de 150 kilos de cocaína, pues venía un camión, otro tráiler de San Juan del Río Querétaro, iba derechito a Reynosa, pero pues el aseguramiento se realizó cuando el tráiler pasó por un equipo de rayos gamma que permitió detectar anomalías en el contenedor de carga. Tenía un doble fondo, ahí se encontraron los 153 paquetes de cocaína con valor de $36 millones. Y vamos a las noticias, que esto es una noticia que me da mucho gusto. En el Estado de México, un hallazgo, no histórico, sino prehistórico. Fueron encontradas trampas para cazar mamuts, huesos de 14,000 años para RH. Más de 800 huesos que pertenecen a 14 mamuts fueron encontrados en la zona noroeste del municipio de Tultepec, en el Estado de México. Debido a las investigaciones durante los trabajos de recuperación y restauración de las osamentas, se pudo confirmar la existencia de trampas artificiales para cazarlos y posteriormente aprovecharlos hace más de 14,000 años. Hay la posición que dice que no cazaban al mamut directamente, sino que esperaban a que muriera en un pantano. Pero aquí estamos viendo que en Tultepec 2 sí había la intención de cazar. Este es un hecho inédito en el mundo, pues revela una capacidad de organización, conocimiento y habilidad de los cazadores para ubicar, excavar, arriar y destazar a los mamuts. Estaban totalmente organizadas para poder aprovechar a estos grandes herbívoros para su beneficio, su alimentación y aprovechamiento de otros elementos como seguramente las pieles, los huesos, la grasa. Que esta noticia seguramente va a repercutir a nivel mundial.
y también para el municipio de Tultepec va a significar también una piedra de toque en la historia. Está ubicado a unos 10 kilómetros de Santa Lucía, lugar donde se construye el nuevo aeropuerto del país. Se explicó que por las características de este terreno, composición, dureza, cortes, grietas y compactación, es que se puede afirmar que en este lugar se construyó una trampa. Ha sido una investigación tan puntual, tan cuidadosa, tan certera, que no se tiene la menor duda, porque los sellos que hay de las erupciones, esos están súper comprobados, ¿no? Los 14.000 años de la erupción del Popo está súper comprobado. Entonces, si esto está sellado por esa erupción, pues de ahí para abajo estamos pensando en 15.000 años. También se señaló que por los datos de la excavación y las referencias de otros restos localizados, posiblemente no sea la única fosa en el área, por lo que se estaría ante una línea de trampas. Estrategia que permitiría a los cazadores reducir el margen de error en la captura del ejemplar. El Instituto Nacional de Antropología e Historia informó que una vez terminados los trabajos de rescate y conservación, los restos serán exhibidos en el Museo de Tultepec, municipio que ahora ya es considerado un cementerio de los mastodontes. Fara Reachi, Noticieros Televisa. Muchas gracias, Fara. Noticias desde el Senado de la República. Ya hay presidente de la Comisión Nacional para los Derechos Humanos. En un comunicado, el Senado de la República, es comunicación oficial del Senado, acaba de informar que Rosario Piedra Ibarra será la nueva Ombudsman de México, la primera mujer en la historia al frente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y vámonos en este momento hasta el estado de Campeche. Mire qué buena idea. Se llama Te Presto Mi Bici para combatir la obesidad. El sector salud de Campeche puso en marcha el programa Te Presto Una Bici, que busca que la población en general realice una mayor actividad física. El programa es gratuito e incluye a quienes llegan de visita a la ciudad. Ofrecerle a la población en general, ya sean ciudadanos campechanos, gente que nos visita, extranjeros, poderles facilitar el préstamo de las bicicletas, fomentar la actividad física, el conocimiento de los, ahora sí que de la ciclovía de Campeche, ¿no? El malecón, poder pasear, pasar el tiempo, el rato libre, pues haciendo una actividad física. Con este programa, los usuarios pueden utilizar la bicicleta libremente durante una hora. Eso está padre porque así fomenta el deporte, para que no estemos curioseando por ahí. Según datos de la Secretaría de Salud del Estado, en Campeche los problemas de obesidad derivan del tipo de alimentación alta en grasas que tiene la gastronomía de la entidad y a la falta de ejercicio físico. Es la dieta, ¿no?, lo que está generando más obesidad. En Campeche pues tenemos muchos platillos típicos que son muy ricos, pero también son muy altos en contenido de grasas y entre otros que también se asoman ahí en alimentos procesados, con muchas grasas saturadas. Según datos de la Secretaría de Salud, en México poco más del 73% de la población padece obesidad. En Campeche, el 70% de sus habitantes sufre problemas de peso. La mayoría, el 60%, son mujeres y el otro 40% son hombres. Gustavo Sánchez Paredes, Noticieros Televisa. Gracias, don Gustavo. Le mando un abrazo hasta Campeche. Para esta tarde, lluvias muy fuertes en Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, lloverá en la Ciudad de México. Bueno, en general, lloverá en la mayor parte del país por la interacción del Frente Frío 11. Hay dos canales de baja presión que se extienden por territorio nacional y el último día, el volcán Popocatépetl ha registrado 118 exhalaciones. Hubo ayer una explosión que alcanzó 1 kilómetro de altura. Recuerdan que el fin de semana cayó ceniza en varios estados. Pues otra vez, Protección Civil del Gobierno Federal alertó sobre caída de ceniza en 4 alcaldías, la Ciudad de México, Tláhuac, Tlalpan, Milpalta, Xochimilco. Confirmó Senapred en un sobrevuelo, mire qué imágenes traen los científicos de Senapred, que detectaron la formación de un nuevo domo. Ahí está. El semáforo de alerta volcánica en amarillo, fase 2. Imágenes de hace unas horas del volcán Popocatépetl. Vamos a más noticias. Fondo Monetario Internacional sugiere a México adoptar objetivos fiscales más ambiciosos. Sedena desmiente video sobre colapso de estructura en el aeropuerto de Santa Lucía. Controla fuga de hidrocarburo en Aguazotepec, en Puebla.
Prueba INE sistema de información para elecciones en Hidalgo y Coahuila el próximo año. Estados Unidos y China acuerdan frenar gradualmente los aranceles que los llevaron a una guerra comercial. 111 millones de dólares para la reconstrucción de Notre Dame en París por parte de una petrolera de Arabia Saudita, y decretan hoy día de duelo en Puerto Rico por la muerte de Walter Mercado. Y continuamos en las noticias. Mira, hoy estamos de plácemes 2 veces, porque premiaron a Enrique Burak, que tú también quieres muchísimo. Y que le mando un abrazo muy grande. Y porque tenemos a Nicolás Alvarado aquí. ¿Cómo estás, Nicolás? Querida Carla Iberia, feliz de verte como siempre, muy agradecido que me hayas invitado. No, yo siempre, o sea, ya quiero, te puedo poner aquí junto diario muchas horas. Te puedo ser tu asistente personal con mucho gusto. ¿Cómo crees yo de ti? Fíjense, para los que tienen cierta edad, me incluyo, el Estudio 54 con S es una especie de leyenda, pero era el lugar de la noche en el mundo. Y Nicolás Alvarado sabe mucho de eso y tiene una aventura. Pues sí, así es. Nos decidimos a recrear desde la compañía de teatro que encabezo junto con Aurora Cano, Teatro de Babel, Estudio 54, este lugar mítico en donde se concentraban, pues yo diría que los grandes talentos de los años 70, gente como Andy Warhol, como Mick Jagger, como Liza Minnelli, como Cher, como Jerry Hall, como Truman Capote, iban ahí pues a echar la fiesta, a refugiarse de su imagen pública, a incurrir en toda suerte de, digamos, excesos autoindulgentes, en una época más ingenua, en que creíamos que las cosas no tenían consecuencias, y marcaron de alguna manera nuestra noción de la noche, la noción de la celebridad y también la cultura, en el sentido de que la época disco y Estudio 54, como digamos su clímax, pues es en gran medida el momento en que ciertas subculturas, como la subcultura gay, negra, el movimiento feminista, empiezan a emerger al mainstream, y el disco se vuelve, pues digamos, como una avenida de empoderamiento para grupos socialmente oprimidos hasta entonces. Exactamente. En ese momento estamos viendo imágenes de Estudio 54. De Disco 54, que es nuestro homenaje a Estudio 54. Exacto, imágenes de Disco 54. Pero fíjate, volviendo a Nicolás, claro, la noche no solo tiene exceso, la noche no tiene solo pecado, no tiene solo música fuerte, tiene muchas más cosas que se tejen, ¿no? Cambios sociales que se tejen en la noche. Pues por eso justamente decidimos hacer una experiencia que fuera más de teatro inmersivo que de mera fiesta. Es un fiestón, y es un fiestón donde se baila y se bebe, pero de pronto te dicen: oiga, su amiga Grace Jones está muy mal, acompáñala al camerino. Y entonces llegas y Grace Jones te cuenta, en una experiencia de teatro inmersivo, del suicidio de su amiga modelo que no pudo con las presiones de este mundo. O te dicen, a ver, llega Steve Rubel, el dueño de la discoteca, que está deliciosamente encarnado por Pedro Cominic, y entonces te dice: vente a echar una copa de champaña a mi oficina. Y en la oficina van a pasar cosas que tienen que ver con los problemas fiscales de aquella época. Entonces es tal cual vivir una noche en Estudio 54, en donde de pronto Bianca Jagger y Jerry Hall están agarrándose literalmente del chongo por el amor de Mick Jagger en la pista. Es recrear la experiencia de haber estado una noche ahí. Oye, a ver, cuéntame del teatro, el gran teatro, luego el teatro, luego estas experiencias de microteatro, a esta que es una de las primeras en México. Ya habíamos tenido algunas, pero generalmente es con 1, con 2 personajes, o del llamado teatro inmersivo, en el que eres un pionero, sobre todo con un proyecto como este. Bueno, en México ha habido pocos experimentos, aunque ha habido algunos. El teatro inmersivo es una corriente que nació en los años 30 en Austria. Pues Max Reinhardt, uno de los grandes directores de teatro en la historia, tenía un castillo en Salzburgo, el castillo de Leopoldskron, y ahí organizaba experiencias de teatro inmersivo. Ahí las usaba un poco como laboratorio, en donde tú ibas recorriendo distintas habitaciones de la casa y te iban pasando cosas y te iban interpelando personajes. Luego los llevó a Berlín y a Viena, y luego esto ha tenido, digamos, como crestas y valles. Estuvo muy de moda otra vez en los 60, los happenings eran en gran medida espectáculos de teatro inmersivo. Tuvo una vertiente que se ligaba con el arte contemporáneo, y después vino en Inglaterra, en Reino Unido, en Escocia, una compañía de Edimburgo, creó Sleep No More, que era una versión de Macbeth en teatro inmersivo. Se fue a Nueva York, ha tenido un éxito impresionante, y esto dio un renuevo del teatro inmersivo. Yo creo que el teatro inmersivo está, digamos, en pañales en nuestro país. No es muy, digamos, tocado por el microteatro. Nosotros en Teatro de Babel hicimos un espectáculo grande de teatro inmersivo que se llamó Dreams hace un par de años. Hubo otro que se llamó Hotel Victoria, que en el viejo Hotel Reforma también, de Hugo Arrevillaga, y son como los primeros esfuerzos
de teatro inmersivo. Es caro y complicado el teatro inmersivo. Y además, eso también tiene que imagínate, ver. con Pedro Cominic, dime, primero tú atrás y Aurora Cano, pero ahora dime la gama de actores que nos queda un minuto. Está Pedro Cominic, está Alejandra Bogue, que está por deliciosa favor, en el papel sí. de Rollerina. Rollerina, yo quiero contigo No, pues bailar. tienes que venir a bailar Ir con en patines. Rollerina y venir en patines. Está Laura de Ita en el papel de Cher, o como dice Pedro Cominic, la guaracher, y un elenco de jóvenes actores que vienen del CUT, de la ENAT, de Casa Azul y que encarnan a los personajes de Estudio 54, desde Yves Saint Laurent hasta Andy Warhol, pasando por Mick Jagger y Jerry Hall. Dime dónde los encontramos, cómo los buscamos. time-travel.com.mx, time de tiempo, travel de viaje.com.mx, y las funciones son en Inspark, ahí en Plaza Carso, 6, 7, 8 y 12, 13 y 14 de noviembre. Muy poquitos días de Disco 54, por favor aparta un lugar, uno. No, te apartó dos. Venga, muchas gracias, Gracias, Nicolás. querida Carla Iberia, gracias por invitarme. Y bueno, les decía, nueva titular presidenta titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que sustituirá el trabajo del doctor Luis Raúl González Pérez, y es Rosario Piedra, y ahí está Claudia Flores Barreto. Adelante, Claudia. ¿Qué tal, Carla? Con 76 votos de 114 emitidos por el Pleno del Senado de la República, Rosario Piedra Ibarra fue finalmente electa como la próxima presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Esto ocurrió en la tercera ronda de votación. La semana pasada, como decíamos, se realizaron 2 rondas. En esta ronda se logra ya la mayoría calificada que exige la Constitución, y Rosario Piedra Ibarra va a sustituir al doctor Raúl González Pérez en el cargo a partir del próximo 15 de noviembre. A partir del próximo 15 de noviembre, entonces, asume Rosario Piedra como nueva titular de la CNDH. Claudia. En la sesión del Pleno se espera que la señora Rosario Piedra Ibarra venga aquí a rendir protesta legal. Muchas gracias, Claudia, y gracias por tu reporte, siempre muy pertinente. Y antes de ir a los deportes, pues queremos dar una gran felicitación a nosotros. Cada tarde nos engalanamos de escucharlo, de verlo. Enrique Burak recibió el premio Antena 2019 que otorga la CIRT. Amigos, buenas noches, bienvenidos a Noticiero Televisa Deportes. Despierten a los niños, llamen a los vecinos, porque esta es una historia que se tiene que contar. Desde niño un enamorado de la televisión, y por ello Enrique Burak fabricaba maquetas que simulaban los estudios en México. Se sumó después el amor por los deportes, y poco antes de la mayoría de edad, Enrique Burak ingresó a Televisa. Ahora les voy a dar algo de noticias de lo que está ocurriendo en estas semanas. Inició como redactor, después como reportero. 1985 marcaría una temporada inolvidable para él en la NFL, ya que en enero del 86, por primera vez, junto a Toño de Valdés y Pepe Segarra, transmitiría un Super Bowl en vivo desde el Superdomo de Nueva Orleans. Su pasión por el atletismo, la gimnasia, la natación, lo llevó hasta los Juegos Olímpicos en Barcelona 92, y desde entonces no ha dejado de transmitir las justas veraniegas. Es tal su pasión por la narración que ni siquiera una fractura de tibia y peroné a solo unos días del Super Bowl 41 logró impedir que narrara. Pues Enrique, con todo y la pierna rota, como siempre, todo un profesional, un estupendo trabajo. ¿Quién dice que no debes tener dos amores? Por un lado la televisión, por el otro el deporte. Combinados, Enrique Burak los llevó a otro nivel. Y de esta forma, amigos, Toño, concluimos con este breve recorrido. Y pues ahí está el premio Enrique Burak. ¿Cómo estás, Alonso? ¿Cómo estás, Carla? Es un verdadero placer el titular de este espacio, Enrique Burak, y por supuesto felicitarlo. 26 supertazones, 24 series mundiales, 8 Juegos Olímpicos de verano, 5 de invierno. Tengo el privilegio de contarlo como uno de mis maestros, de todos los días poder platicar con él, saludarlo, aprender de él y sobre todo, pues disfrutarlo. La verdad es que tenerlo como amigo es, la verdad, un privilegio. Fíjate que esta tarde en la comida de la CIRT fue el propio presidente de la República quien le entregó el reconocimiento por esta trayectoria. Es que parece un niño, Enrique, pero casi 4 décadas en los medios de comunicación. Vamos a ver qué dijo. Y pues sí, como uno apelar a la nostalgia, ¿no? Cuando uno ve estos videos y recuerda el pasado, dicen por ahí que recordar es vivir. Así es. Las primeras experiencias de Enrique Burak en la televisión las pudimos ver en este momento también. Recibe el premio de manos del presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, Andrés Manuel López Obrador.
Bien, esto ocurrió hace unos minutos. Sí, realmente nos sentimos muy contentos por la sonrisa que tenía Enrique al recibir el premio. Estaba acompañado por su familia, estaba acompañado por Toño de Valdés, por Pepe Segarra, por Beto Sosa también. Que todos Ahí son... estaban los 3 amigos, por supuesto. Exactamente. Y bueno, pues también por sus familiares, por su mujer. ¿Y por sabes todos. qué? Ahí estaban. Él es tan humilde que no dijo nada. Que es una lección. A mí me conviene decir que soy tu contemporánea, no lo soy, pero la verdad, ahí te das cuenta que los grandes siempre son gente muy sencilla. Sí, un tipazo Enrique Burak, y la verdad, insisto, aprenderle todos los días. Es un privilegio poder estar en que es su espacio, llevarlo a cabo cuando él está en otras cosas, cuando él está en viajes de Super Bowl, cuando está en viajes de la Serie Mundial, cuando está en Juegos Olímpicos. La verdad es que aprenderle y convivirlo, tener la oportunidad de que él esté en este mismo lugar, en esta misma empresa, bueno, pues la verdad es que es un privilegio para todos nosotros. Felicidades, Enrique, por estos primeros, pues ya casi... Pues digamos que cada día es nuevo. Exacto. Digamos que cada día es nuevo. Adelante, Alonso. Ahí está, Enrique Burak, felicidades, reconocido con el Premio Antena 2019 en la Semana de la Radio y Televisión. Vámonos con la información de los deportes. En la Europa League, el LASK de Austria recibió al PSV Eindhoven. El mexicano Eric Gutiérrez fue titular, estuvo los 90 minutos en la derrota del PSV Eindhoven, que complica muchísimo al equipo holandés. Daniel Schwab ponía adelante al equipo holandés 1-0, pero Reinhold Ramfiti ponía al 56 el 1-1. Vendría después Dominic Frieser para el 2-1, con el que le daba vuelta ya el equipo local. Joao Klaas con el 3-1. Esta es la segunda anotación. Con este se iba adelante el LASK de Austria, y Joao Klaas en un par de ocasiones ponía el 3-1 así con este remate, y después el 4-1, y de esta forma el LASK supera al PSV en la tabla del grupo. Tienen ambos 7 puntos, pero el LASK está en segundo lugar, el PSV está en tercero. El técnico del América, Miguel Herrera, negó las versiones de un supuesto llamado de atención por parte de la directiva de las Águilas después de una nueva expulsión el sábado pasado ante Santos en el Estadio Azteca, su tercera de esta apertura. Piojo Herrera señaló ante los cuestionamientos sobre su continuidad, sobre un ultimátum, que él no piensa más que en darle al América un nuevo título, y la decisión la toma la directiva. Pues han generado un chisme los medios, porque yo no recibí ninguna llamada de nadie, ni siquiera de Santiago. Recibí una sanción la vez pasada y se hizo pública, o sea, no, en esta ocasión nada. Y reitero, yo trabajo para cumplir mis contratos, para hacer lo mejor posible en los equipos que he estado, para conseguir los objetivos que se me han trazado. Y después la decisión la toma el dueño del equipo o el presidente. A mí la verdad es que no me llama la atención todo el chisme que traen. Es la información deportiva. Nuevamente, Carla, felicitar a Enrique. Felicitar a Enrique Burak. El canciller Marcelo Ebrard acaba también de felicitar a Rosario Ibarra Piedra por su elección para dirigir la CNDH. Eso escribió el canciller Marcelo Ebrard. Ella se llama Rosario Piedra Ibarra. Con esto nos despedimos. Gracias, buenas tardes.